Hola mis amigos, muy queridos. Nuestro primer y anterior encuentro nos sirvió para reflexionar sobre los ancianos, los adultos mayores, como se les llama hoy. Les agradezco que hayan tenido la deferencia de poner atención a esa reflexión, a esa historia. Hoy vamos a hablar a los niños. Ahora será una historia de la imaginación, porque la imaginación también nos ayuda a acercarnos a la verdad. Recordemos que para dar testimonio de la verdad estamos aquí. Y lo más importante, acuérdate, no es el quien te lo diga, sino la verdad de aquel que te lo diga. De todas maneras, recuerden, soy Enrique Lefort, anciano, presbítero del norte de Santiago de Chile, del barrio Lo Negrete. En esta oportunidad le vamos a contar una historia. Las fantásticas historias y correrías de la bruja serpentina y sus múltiples hechizos y sortilegios hechos a niños y a adultos en estos aciagos tiempos. Advertencia a ustedes, mis queridos amigos: cualquier semejanza con hechos y nombres de la realidad no es mera coincidencia. La alusión a personajes reales de un modo velado y figurado o metafórico no tiene el propósito de ofender o denigrar a nadie, sino el único propósito de corregir, arguir y enseñar de un modo alegre y amable. Fin de la verdad. Las aventuras de la bruja serpentina. Prolegómeno y etiología brujeril. La bruja serpentina no siempre había sido bruja. Lo que había pasado era lo que a tantas de las mujeres de nuestro pueblo le pasa. Su esposo la había empezado a imaginar y a sentirla como una bruja, y de tanto hacerlo había empezado a hablar de ella como una bruja. Y poco a poco, día tras día, se había transformado en una bruja de verdad. Su marido tenía poderes, y esos poderes habían producido en ella, casi sin que se notara, esa transformación. Pero Serpentina se había transformado en una bruja, teniendo como modelo más bien la personalidad de una hada madrina, concretamente la hada madrina del cuento de la Cenicienta, que había escuchado cuando pequeña y que había sido representada en el cine. Por esas razones, cuando el esposo de Serpentina murió, se sintió libre de ejercer los poderes y sortilegios de una bruja de verdad. Las 7 palabras de magia, escuchadas y sabidas desde su infancia, le servirían para transformar cosas y personas. Salacapula, machicapula, bidibibadibibu. 7 palabras de magia que son bidibibadibibu. Después del tiempo del duelo, Serpentina comenzó sus aventuras entre los niños del mundo, y concretamente entre los de su pueblo natal. Pero la bruja serpentina no solo quiso aventurarse entre los niños, sino también entre muchos adultos, con los que hubo de enfrentarse, y así fue cuando Serpentina comenzó sus aventuras. La historia del niño que veía mucha televisión. Había una vez un niño
que veía mucha televisión. Se pasaba viendo televisión, veía televisión en la mañana, cuando recién despertaba, después en la tarde, porque sus padres le habían comprado un aparato de televisión de último modelo para él solo. Veía televisión al mediodía, en la tarde, en la noche se dormía viendo televisión. Veía televisión el lunes, el martes, el miércoles, en fin, todos los demás días de la semana. El domingo tampoco dejaba de ver televisión. Su mamá le decía que fuera a misa con ella y él se hacía el dormido, con el único fin de que cuando su mamá se fuera para la iglesia, él siguiera viendo televisión. Cuando salía de vacaciones, se llenaba de alegría porque tendría más tiempo todavía para ver televisión. Así pasaron los años y el niño crecía viendo televisión, hasta que un día, mientras el niño veía embelesado su más apreciado programa de televisión, sintió en sus oídos un canturreo que venía del aparato mismo de televisión. El cántico venía de lo más profundo del aparato de televisión. Era la melodiosa voz de la bruja serpentina que cantaba con su hermosa voz. Salacapula, maticapula, bidibibadibibu. Todo se arregla con solo decir bidibibadibibu. La bruja serpentina surgió de la pantalla del televisor y, suspendida delante de él, se presentó ante el niño, que pensó que era una imagen de televisión. Pero cuando pasó un ratito, se dio cuenta de que era real. La bruja inmediatamente le preguntó sin más: ¿por qué ves tanta televisión? Pero por más que Serpentina insistía en preguntarle, el niño permaneció en silencio mirando televisión. El niño pensó que era su mamá la que le hablaba, porque no solo no contestó, sino que ni siquiera volvió la cabeza. La pícara Serpentina se cansó de preguntarle al niño, que parecía no escucharla. Su último intento consistió en llamarlo por su nombre. Brian, ¿por qué ves tanta televisión? Así se llamaba el niño. Su nombre lo había escogido su mamá de una teleserie de los Estados Unidos. El protagonista se llamaba así, el protagonista, el artista se llamaba así, y su mamá lo encontró muy tierno y hermoso. En la época en que su madre se embarazó de él, era una adolescente que, estando soltera, sin embargo, asumió su nacimiento con fortaleza y alegría. Por la influencia que la televisión ejerció en ella, decidió darle ese nombre al niño. Su madre siempre pensó de que por eso el niño le gustaba ver tanta televisión. Todos estos antecedentes los ignoraba la pícara bruja serpentina, la que, después de insistirle por última vez en preguntarle, tomó la firme decisión de practicarle un hechizo, de cantarle su conjuro. Salacapula, machicapula, bidibibadibibu. 7 palabras de magia que son bidibibadibibu. Todo se alegra con solo decir bidibibadibibu. Cantó alegremente y tocó al niño con su varita mágica y lo convirtió. ¿Sabes tú, querido lector, o aquel que me escucha, sabes tú en qué? Acertaste, adivinaste. Lo convirtió
en el más hermoso y en el más sofisticado y moderno de los televisores. Un televisor del más excelente modelo que pudiera existir en el mercado. Qué hermoso aparato, qué cantidad de teclas para las distintas opciones, qué cantidad de conexiones tenía, todo era perfecto en él. Solo había una cosa extraña, la plaquita que indicaba la marca, procedencia y modelo. Babú, marca registrada, made in Chile, for Serpentina Limitada. Y en el diminuto dormitorio poblacional de Bryan solo quedó abarcando la casi totalidad del cuartito humilde el televisor. El niño desapareció. Cuando la joven madre llegó de su precario trabajo, se encontró con la tremenda sorpresa, el hermoso televisor. Pero el niño no estaba. Ella pensó que el Jonathan, su padre, la había venido a buscar y habían salido. Así que no se inquietó. Además, lo que realmente la inquietaba y le produjo admiración fue el hermoso televisor. La presencia de este fue mucho más inquietante para ella que la ausencia de su hijo Bryan. El Jonathan se sacó el quino, pensó. Sí, mi papi se encalilló de nuevo y me trajo de regalo para el Bryan este televisor. Y ahora metido en el narcotráfico, 1000 alternativas se le pasaron por su cabeza. Quiso llamar al Jonathan por su celular, pero le contestó y advirtió con impersonal voz: su saldo no es suficiente. El Jonathan era el irresponsable padre del Bryan, que después de prometerle amor eterno a la Johanna, le había fecundado su virginal vientre y del embarazo consiguiente había nacido su tesoro infantil, el Bryan. El Jonathan había asumido a regañadientes su responsabilidad paternal. Después de un tiempo de haberlo tenido como pareja estable, el Jonathan se había alejado del lecho inestable de la Johanna. Así se llamaba la madre de Bryan, recién salida de la adolescencia. Difícil, difícil. Lo cierto y lo triste es que después del primer momento de sorpresa, la Johanna quiso adentrarse en el uso del hermoso televisor. Cuando estaba pensando en usar el control remoto, el televisor se encendió y una voz con acento infantil, pero con metálico y robótico tono, le preguntó: «Mamita, ¿quiere usted que entre en funcionamiento? Estoy programado a responder por el nombre de Bryan Matic. Así que si desea que entrar en funcionamiento, solo tiene que decir y mandar con su voz: Bryan, enciéndete, o habla y me encenderé. Si usted desea que me apague, debe decir: Bryan, cállate o apágate. Si desea bajar el volumen, Bryan, escucha». Y así, con cualquier función que desee, puede enumerar todas las alternativas posibles. Al final dijo con afectuosa pero simple metálica voz: «Mamita, por su preferencia, gracias». Y se apagó.
La madre estaba asombrada y le costaba comprender lo que estaba sucediendo. Encontró la voz del televisor semejante a la de su Brian, el que ella había dado a luz, que había llevado por 9 meses en su adolescente vientre, el cual con esfuerzo había criado. ¿Por qué me llama mamita?, se interrogó Johanna, pero pensó para sí. Lo habrán programado así. Por lo demás, era la forma como la habían llamado en el poli, cuando le habían enseñado ejercicios antes del parto. Mamitas les había llamado la enfermera. Ahora vamos a aprender un ejercicio de relajación para tener un mejor parto. A ver, síganme. 1, 2 y 3. Síganme todas, mamitas. 1, 2 y 3. Al recordar tantas partes donde la habían llamado así, no le pareció a Johanna tan extraño que ese hermosísimo televisor la llamara de esa manera. Como la madre venía cansada de su trabajo, mandó encenderse el televisor y lo fijó con su voz en el programa más favorito. Cuando llegó la hora de los programas de noticias, tuvo el pensamiento de cambiar de canal y mandar a Brian Matic a hacerlo, pero una noticia de última hora la sobresaltó. En diversas poblaciones del sector sur de Santiago se ha producido una seguidilla de secuestros de niños. Se supone que son hijos de narcotraficantes los que son requeridos para que den un subido rescate a cambio de la libertad de sus hijos. En la población La Derrota y en la tristemente célebre población San Pancracio se ha producido una singular seguidilla de secuestros infantiles, informaba la tele sin detenerse. Lo extraño de estos acontecimientos es que también en los sectores del oriente de la capital, los sectores altos, también se habían producido estas desapariciones y presuntos secuestros. En el sector de los Chaparros y los Pantanos desaparecieron 2 niños en las mismas extrañas circunstancias. En Alcalde Donoso con Alamiro Guzmán, la residencia de un conocido empresario, don Verónico Encontravich Alamparte, su bisnieto había desaparecido. Su tata, como le llamaba cariñosamente el niño, había ofrecido una millonaria recompensa para quien diera datos de su bisnieto. Transmitió en varias oportunidades la locutora de televisión. Cuando la Johanna escuchó todas estas noticias, su corazón le dio un vuelco. Saltó corriendo de la cama, desde la que veía la tele, y salió a golpear la puerta del departamento del lado del bloque. La vecina le prestó a regañadientes, de mala gana, su celular, y ella empezó a llamar al Jonathan, a su papi, a su mami, a los hermanos, a la escuela municipalizada donde estudiaba su hijo, a la parroquia donde iba al catecismo, al templo evangélico que frecuentaba su tío, etcétera, etcétera. Sus últimas llamadas eran en medio del llanto y las lágrimas y los sollozos. Su Brian, su niño había desaparecido, había sido secuestrado. Cuando llamó al 133 de la policía, era puro llanto. Con la proliferación de secuestros y como buena mujer de pueblo que era, fue tramitada y le exigieron dirigirse a la
comisaría más cercana para ratificar su denuncia. Allí se encontró con el Jonathan, la Joana, quien la recibió con un apretado abrazo, con caricias por la espalda de connotados contenidos eróticos. Después de la separación de ambos, el Jonathan aprovechaba siempre estos momentos de sufrimiento, de alegría, para tratar de despertar en ella, mediante esas obsequiosas caricias, algún resabio de la pasión y del amor sincero que había tenido como consecuencia el nacimiento del Brian. Los cumpleaños, el Año Nuevo, la Pascua, el funeral de la abuela, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Madre, el triunfo del club de fútbol más popular, todo era una oportunidad y ocasión para que el muy granuja del Jonathan tratara de despertar el deseo de amor de la Joana. En más de alguna vez esto se había producido y el Jonathan había conseguido su objetivo, pero la Joana, con su intuición de mujer, se había dado cuenta de las mezquinas motivaciones de su ex pareja estable, y hacía ya varios meses que no cedía. No obstante, el Jonathan persistía en sus salameras caricias, lo que molestó un poco a la madre del Brian, que solo quería saber de su hijo. En ese cuartel policial se inició para ella, como para tantas mujeres, pobres y sencillas, pero esforzadas, el calvario de la búsqueda del Brian. Peregrinó por muchas partes y por muchos lugares, acudió a muchas instancias. En la tele se notició de su caso, pero todo fue inútil. Había otras noticias de mayor cobertura. Sobre todo, los canales de televisión copaban los noticieros con el presunto secuestro del bisnieto de 15 años del multimillonario don Verónico Encontravich Alamparte. Las recompensas que ofreció por televisión el distinguido empresario dieron pronto buen resultado. A los 3 días apareció su bisnieto en la playa del Caribe, donde con un grupo de amigos y amigas adolescentes habían llegado carreteando en un jet privado. Los antipáticos y prepotentes mozuelos habían engañado al piloto encargado del jet, que formaba parte de una de las varias empresas del Tata, y lo obligaron a dirigirse a Brasil primero y después a una isla del Caribe. Lo amenazaron con conseguir su despido y el piloto cedió. Todo el despliegue policial resultó un fiasco en este caso. La baja de las acciones de las compañías del Tata, todo fue rápidamente sacado de los medios de comunicación, varios de los cuales eran de propiedad de los hijos del buen Tata. Después de todo este escándalo, algunos medios le empezaron a dar más importancia a la desaparición del Brian. Incluso cuando pasaron los meses, el Jonathan se puso más responsable y menos instrumentalizador de las caricias y abrazos con que saludaba a la Joana. Iban juntos a muchas partes buscando al Brian, pero todo fue inútil. Solo la misteriosa aparición del hermoso televisor en el cuartito del niño desaparecido por el encantamiento de Serpentina, y la no menos misteriosa voz metálica con que le contestaba el hermoso televisor, hacían renacer las esperanzas de la Joana y su acariciador príncipe consorte, el Jonathan. El asunto fue
que el caso del desaparecimiento del Brian se transformó en un problema emblemático. Cada cierto tiempo volvía a salir en los medios. A la Johanna y también algunas veces al Jonathan se les invitó a varios programas faranduleros a cambio de suculentos honorarios que pasaron a llenar los esmirriados bolsillos del Jonathan y su más legítima ex pareja estable. Hasta algunos eclesiásticos light, cercanos al ambiente de los misceláneos programas y a campañas asistenciales, se interesaron por los poblacionales padres. Un reverendo miembro de una antigua y encarnada familia religiosa que hablaba con una traposa y arrastrante voz de curacuico, según sus enemigos, se contactó con los desgraciados padres. El padre Sebastián, alarido del Leriazo, se interesó sinceramente en el caso del Brian desaparecido y organizó con sus conocidos rubios y caucásicos jóvenes universitarios comprometidos sendas campañas de búsqueda. Todo, sin embargo, resultó inútil. El Brian no apareció. También algunos demagógicos y ecologistas políticos aprovecharon el caso para criticar la derecha económica que practicaba un capitalismo salvaje, para hacerle propaganda a sus ilusos proyectos de economía sustentable, como ellos llamaban a sus inútiles y vanos programas políticos. Todos volvían a ser inútiles intentos. El Brian no apareció. Poco a poco se fue olvidando el caso y solo la Johanna y el Jonathan añoraban a su Brian. La bruja serpentina empezó a preocuparse, porque en el fondo, bien en el fondo de su corazón de bruja conversa, era, es decir, bruja que había sido humana, se escondía una pizca de bondad y humana compasión. Ella siempre aguardaba la esperanza de que sus sortilegios y hechizos fueran neutralizados con algún contra. El contra es una acción, omisión, cosa o palabra con poder para deshacer un hechizo o encantamiento. Un diccionario enciclopédico chilensis de brujería, mentalismo y esoterismo en adelante, DECBME. Entonces ocurrió el milagro, que en ese momento solo la Johanna y el Jonathan esperaban. Una tarde de primavera, un día domingo, después que el Jonathan y la Johanna habían asistido, como tantas parejas estables, a la gruta de Lourdes, y después de haber escuchado, un poco distraído, una devota misa celebrada por un padrecito de barbita, bajito, gordito, como Cantarito de Greda de Quinchamalí, ellos decidieron cambiar sus precarias y desechables relaciones de pareja estable, made in Chile, y pese a su condonizada situación, ellos decidieron unirse y entrar en la obsoleta y anticuada institución del matrimonio, sí, del matrimonio. Y ante la imagen de la Virgen de Lourdes, como ellos la llamaban, prometieron hacerlo por las dos leyes. El recuerdo del Brian los hizo que hicieran esta promesa, que cumplieron después indefactiblemente. Como buenos y auténticos representantes de nuestro pueblo, como diría un cuico del barrio de los Chapayos, de los Chaparros,
Para celebrar su decisión y compromiso ante la Virgen, se fueron a las célebres cocinerías del Matadero, del desmejorado barrio Franklin, la causa está en Santiago. Ese era otro aspecto oculto del mundo de la brujería, pero no al que pertenece la bruja serpentina, sino al mundo de la brujería política. Allá se fueron a celebrar el Jonathan y la Joana. Entre tanto, en la subcultura brujeril a que pertenecía la bruja serpentina, se produjo un verdadero colapso. Al noticiarse en ese ámbito de make-up, de la promesa hecha por la Joana y el Jonathan, con tanta devoción y compromiso ante la Virgen María, quedó el desbande. La sola mención de la Madre del Señor les produjo pánico. Se desvanecían los conjuros, desaparecían los hechizos, las mugres se limpiaban. En fin, decididamente la bolsa de valores del mundo brujeril se vino abajo estrepitosamente. Serpentina sabía que con la Virgen María no podía jugar. Ella, en la poca porción de mujer que le quedaba, todavía guardaba una tierna y sincera esperanza puesta en la doncella de Nazaret. Entonces, cuando la Joana tomó la mano tiernamente al Jonathan en medio de dos platos vacíos de una cazuela recién devorada, y el Jonathan respondió a su gesto de poblacional mujer con un gesto no menos poblacional, pero de verosímil respuesta, una tierna y amorosa lágrima en la garganta de ambos quedó contenida. Con una lágrima en la garganta, traída a colación de esa canción de un cebollero cantante actualmente un poco ni a menos, se levantaron con una lágrima en la garganta y después de cancelar la razonable cuenta, volvieron a su humilde hogar del no menos humilde bloque. Al entrar abrazados al cuartito del Brian, las lágrimas contenidas en sus gargantas se derramaron recordando al niño desaparecido, y por un sortilegio santo se unieron formando un lagrimón hermosísimo que rodó y rodó hasta toparse con el encantado televisor, y entonces escucharon el cántico, o mejor dicho, el canturreo, como venido del cielo, pero que salió del televisor de última generación. Fala capulla, maticapulla, bidibibadibibu. Todo se arregla con solo decir bidibida, bidibibadibibu. Era la bruja serpentina que pronunciaba obligadamente el conjuro mágico. Entonces, les digo lo que ocurrió. Tú lo has adivinado, amable y benévolo niño lector. Apareció vivito y coleando, con cara de niño bueno, el Brian, que solo atinó a decir: hola mami, hola papi. Los abrazos y los besos de sus padres se multiplicaron en forma inexplicable. Nunca el Brian había experimentado tanto cariño. Su corazón sentimental de niño rudo y rústico se estremeció de alegría, y como respuesta agradecida prometió nunca ver más tanta televisión. Y prometió también atender siempre los mandatos de sus padres. Y algo extraño también ocurrió en su popular ambiente. Todo lo ocurrido con la desaparición del Brian y su posterior aparición milagrosa pareció olvidarse. En la mente, en el corazón, en la retina de todos, en los medios de comunicación, todo pareció nunca
cerca que hubiera ocurrido, que no hubiera ocurrido nunca, esa era la palabra. Solo el eco de esa cancioncilla parecía que ellos la escuchaban, la cancioncita. Cuando surgía alguna situación parecida. Salacapula, machicapula, bidibibadibibu. Todo se arregla con solo decir bidibibadibibu. 7 palabras de magia que son bidibibadibibu. Fin de la historia. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Acuérdate. Afirma y apoya nuestro programa. Que el Señor los bendiga.